Empezamos. Vamos a empezar. ¿Ya? Estamos ya en hora, con los minutitos de espera. A los que se han conectado recién, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. Vamos a trabajar ahora, ya empezando la tarea 2. ¿Ya? En esos grupos pequeños, en otros grupos pequeños. Y pues la actividad precisamente consistía en que ustedes desarrollen el estudio individual, ¿ya? De la estrategia que se sorteó. Briana, Noelia, Paola, Naira, Selena, pues con la estrategia de simulaciones. Alexis, Mariel, Ariel, Zoraida, Cintia, con la estrategia de Col. Moisés, Sueli, Stephanie, Michelle, Patricia y María, con la clase invertida. David, Augusto, Evelyn, Carla, Iván y Carla Brenda, con el estudio de caso. ¿Ya? Entonces, espero que sí hayan podido revisar el material. Siempre hay un compás de espera, siempre hay una posibilidad también de hacerlo, pero la idea es precisamente que ustedes sean partícipes y estén abiertos a colaborar. Habíamos visto el video acá de Mariano Sigman. No lo voy a volver a colocar al cerrar la anterior sesión, porque les voy a brindar entonces la explicación de la importancia de lo que de lo que es el trabajo colaborativo. ¿Ya? Entonces, un poquito, digamos, saltando el video. Pero me olvidó grabar. No, estamos grabando, perdón. Entonces, en esta sesión 2, que corresponde a estrategias de aprendizaje, habíamos iniciado la anterior vez con una foto, con una imagen de una tejedora que efectivamente realizaba esta perfección. Y este tipo de tejidos pues se asemeja precisamente con cualquier tipo de salta, con cualquier tipo de tejido, porque desarrollar una secuencia de aprendizaje es precisamente tener esa precisión y esa puntualidad con respecto, por ejemplo, a este maravilloso arte que es este arte de los tejidos. Entonces, si queremos ser tan precisos, tan perfectos en cuanto a la combinación, la geometría, el orden, la sincronicidad, la puntualidad, pues el desarrollo de nuestras diferentes actividades de aprendizaje también tienen que perseguir esa suerte que a veces no estamos quizás percibiendo el resultado, pero sí estamos advirtiendo Buenas procesualmente lo que noches. estamos haciendo. Buenas noches. ¿Se me está escuchando? Sí, se escucha, Marco. Ya, me dicen, por favor, si es que se me baja el volumen. Entonces, volviendo al trabajo colaborativo o al trabajo en grupos. Estas son las pirámides humanas, justamente por estas fechas las desarrollan en Cádiz y que solamente pueden ser resueltas precisamente con el trabajo y la acción colaborativa. Ya no pueden haber, hay actividades y en general ahora la importancia de todas las actividades humanas se tienen que realizar en grupos. Y una de las habilidades fundamentales es precisamente tener esa capacidad de poder cooperar. Nada se produce ya bajo el influjo de la genialidad individual. Estamos hiperconectados, estamos prestos precisamente en un mundo de colaboración global. Nos hemos resistido, habían todas esas tentaciones a la globalización, a la invasión cultural. Ya no podemos salir de ello. Podemos asumir resistencias en función de una lógica que articula lo local con lo global. Y acá un cura, pues el Gregorio Uriarte, este cura que se murió, pues afirmó precisamente un vocablo bastante interesante que se volvió un categórico científico, que era la tensión de la globalización, es decir, cuáles son esas tensiones entre los desafíos locales, pero que efectivamente tengan repercusión universal y que van a tener eco universal. No podemos hacer las cosas ya solos, solas. Entonces, una de las habilidades fundamentales
es la de trabajar en equipos, en grupos. Este trabajo en grupos, pues fundamentalmente tiene la intención y el propósito de ayudarse entre sí. Y al ayudar, al brindar, al mostrarse al otro, pues uno se reconoce de mejor manera, ¿ya? Y hay diferentes, podemos efectivamente derivar muchísimas funciones de este trabajo colaborativo. Fortalece, ¿no?, la cohesión social. Despliega acciones, obviamente, de colaboración y cooperación. Hay una distinción. Puedo colaborar simplemente ayudando, asumiendo una parte de la tarea, o puedo cooperar integrando precisamente la resolución de la tarea. La colaboración es simplemente una ayuda puntual. Me reparto el trabajo y hago mi parte, esa es la colaboración, ¿ya? En cambio, la cooperación es la visión en la que efectivamente todos tenemos el sentido fijado en la meta y si bien aún tengamos una función, una parte, en este caso del proceso a realizar, pues no perdemos el sentido global y estamos prestos precisamente para atender todas las etapas del proceso. Porque trabajar en grupos también clarifica los objetivos, ayuda a generar esta interdependencia positiva, más allá, efectivamente, de todo el plus que implica precisamente esta suerte de habilidades comunicacionales. Y es siempre muy importante establecer roles, normas, para poder efectivamente optimizar este marco procesual. No todo es intuitivo, es decir, irreflexivo, irracional, o se da de manera natural. Es importante precisamente que esos caprichos humanos y este sentimiento de pensar que uno va a hacer las cosas solamente bajo la intención de sus propios roles, de sus propias normas, pues no siempre va a coincidir con la visión del otro. Entonces siempre, siempre es importante clarificar cuáles son los límites precisamente de esta relación de ayuda. ¿Cómo organizarlos? Pues hay diferentes tópicos. Se pueden organizar dependiendo de la actividad, de la estrategia a realizar, en función de la cantidad de integrantes. ¿Ya? Tenemos un grupo muy numeroso, pues lo más obvio va a ser que trabajemos en grupo. No vamos a poder personalizar el aprendizaje, pero sí podemos personalizar el sentido de la atención a cada grupo pequeño. Pero también está en función del tipo de actividad que necesita cuántos integrantes. Actividades de intervención en la realidad, ¿ya? Tipo aprendizaje-servicio, por ejemplo, hay un texto de esta estrategia del aprendizaje-servicio, que es precisamente lo que lo hemos traducido en la legislación boliviana como el PSC, Proyecto Social, no, PDSC, Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario, que es precisamente estos proyectos de intervención de la realidad. Supuestamente deberíamos trabajar con estos proyectos sociocomunitarios, atendiendo las necesidades locales, interviniendo, articulando la escuela con la sociedad, con la realidad, articulando la escuela, ¿no?, precisamente fuera de sus márgenes internos. Entonces, este tipo de estrategia, el aprendizaje-servicio o los proyectos sociocomunitarios, pues necesitará más gente. Habrán actividades que puedan ser resueltas, sí, obviamente individualmente, pero también quizás algunas más puntuales que puedan ser resueltas entre pares, otra entre pernas, otra tal vez en grupos más grandes. Hay un número mágico y el número mágico es el de 6 integrantes, ¿ya? Es el número quizás más versátil, el que ayuda de alguna manera a que para desarrollar sobre todo estrategias activas se tengan algunos roles específicos y se pueda específicamente también trabajar en función de la consecución de esos pasos y de esos objetivos. Entonces, habrán actividades que puedan ser resueltas con un poco menos, con un poco más, pero que nunca sea una distribución aritmética de la cantidad de estudiantes que tengamos en nuestro curso para zafarnos o liberarnos de la labor. Tampoco es un número arbitrario, ¿ya?
Si es un ABP, el número mágico es como 6, pero pueden trabajar entre 4, a partir de 4, tal vez entre ternas todavía, ¿no? Hay esos tres roles, clarificamos muy bien esos tres roles. Uno ejerce coordinador, otro es secretario, otro es relator. Muy bien, podemos trabajar. Entonces, de alguna manera, sí se va a ver una sobrecarga para cada uno, ¿no? Dependiendo de la magnitud, de la intensidad, de la complejidad del caso que vayan a resolver. Se organiza en función de los criterios de heterogeneidad o homogeneidad, dependiendo la actividad. Por ejemplo, los he agrupado bajo el criterio de homogeneidad, por ejemplo, para que hagan esta revisión interna de sus planes de asignatura en función de la homogeneidad del tratamiento específico de los temas o de las asignaturas que estaban trabajando sus planes de asignatura. ¿Para qué? Para que entre semejantes, que además han tenido formaciones similares, puedan reconocer y aportarse en esa revisión y esa retroalimentación colaborativa. Pero ahora los he distribuido de manera heterogénea, en función, por ejemplo, del criterio de las calificaciones obtenidas, cosa de tener, si bien grupos heterogéneos en su interior, grupos homogéneos en promedio, es decir, la sumatoria de los, ¿no?, 6 integrantes que tenía cada grupo, 5 o 6 integrantes, pues era equivalente, ¿ya? Porque habían en cada grupo estudiantes o posgraduados, posgraduadas, con muy buena calificación y con calificaciones óptimas o regulares. Dependerá esto también del tipo de actividad que vamos a desarrollar. Importa también si es que podemos incidir más, por ejemplo, las capacidades. Por ejemplo, hemos hecho los test de Kolb, hemos hecho el test BARC. ¿Por qué no los agrupamos? Los kinéticos, acá, armen su grupo para que desarrollen actividades específicas en su potencia expresiva. Los visuales, los auditivos, o los que tienen precisamente el espectro completo, o los que tienen, o los que son multicanal, o los que son acomodadores, los que son asimiladores, los que son reflexivos, los que son experimentales, los que de alguna manera responden si es que podemos usar un tipo de clasificación tipo inteligencias múltiples de la misma manera. Podemos jugar, ¿no?, establecerlos por homogeneidad en función de su ritmo, también por niveles. Habrá quienes efectivamente pueden estar, ¿ya?, reconocidos dentro de una heterogeneidad de nivel, es decir, como lo que acabo de decirles, o sea, por el promedio de las calificaciones había una heterogeneidad de nivel, pero puede haber una homogeneidad y darles actividades diferenciadas. Y también siempre atender a esa predisposición y a esa necesidad de los estudiantes. Tengo problemas personales con tal persona, quisiera que me cambie de grupo o yo voy a trabajar solo. O si recuerdan el caso, los que han trabajado, del estudiante el caso este de la profesora de estadística, cuando hicimos ese análisis, ¿ya?, para identificar las teorías de aprendizaje, por favor, para identificar esas teorías de aprendizaje, hemos identificado, por ejemplo, en el caso que había un estudiante que pedía la palabra y decía, pero profe, o sea, usted ya me está juzgando, yo voy a reprobar la materia porque trabajo, porque he llegado tarde, porque no voy a poder hacer grupo, etcétera. Pues hay que atender esas necesidades también. Si es que hay que hacer actividades colaborativas, presenciales, por ejemplo, pues es difícil si es que una persona vive acá en Cochabamba, por ejemplo, si es que vive en Colcapirua y la otra vive en la zona sur. Entonces, pues hay que atender precisamente esa suerte de posibilidades de encuentro o esa suerte de necesidades. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, las características de los grupos de aprendizaje cooperativo? ¿Ya? Hay una mayor interdependencia positiva. En los grupos tradicionales, pues no hay. En los grupos que se les dice a los estudiantes, pues conformen ustedes sus grupos, pues ya sabemos cómo conformamos los grupos. Lo hacemos por afinidad, lo hacemos por conveniencia, lo hacemos por interés, y no siempre esta distribución de grupos va a generar equidad,
Van a haber grupos que por cohesión, por tradición, pues van a funcionar bastante bien, se sienten bien, pero habrán grupos que efectivamente van a estar desarrollados y conformados por estudiantes o que han reprobado, o que son reincidentes, o que recién se han reincorporado, o que son mayores, o que han sufrido algún proceso de discriminación, y por ende, este grupo va a tener muchísimas más dificultades que un grupo que esté adecuadamente conformado en función de los intereses, en función de un nivel adecuado, en función, ¿no?, de que efectivamente quieran obtener buenas calificaciones. Entonces ahí, en vez de generar mayor equidad en la clase, se genera mayor inequidad. En los grupos de aprendizaje cooperativo hay una valoración tanto individual y un reconocimiento grupal. En los grupos tradicionales no, simplemente se otorga una mirada al colectivo, no el reconocimiento, en este caso, del aporte individual. En los grupos de aprendizaje cooperativo los miembros son heterogéneos, lo que acabo de decir. Los grupos tradicionales son homogéneos. En los grupos de aprendizaje cooperativo hay un liderazgo compartido. En los tradicionales generalmente existe un líder, alguien que empuja el trabajo, pero que asume el trabajo. En los grupos de aprendizaje cooperativo hay responsabilidad por los demás y por uno mismo. En los tradicionales, pues hago mi parte. En los cooperativos se enfatiza la tarea, el mantenimiento, su proceso, se resguarda y es también rol del profesor, de la profesora, de nosotras, de nosotros, resguardar ese seguimiento. En los tradicionales hay que cumplir con la tarea. En los grupos cooperativos se enseñan directamente habilidades sociales. ¿Por qué? Porque estamos clarificando las normas y los roles. En los grupos tradicionales, pues, él no ha trabajado, no me meto, ¿no? De alguna manera tampoco hay ese seguimiento ni esa necesidad de involucramiento. ¿Por qué? Porque también no solo es porque no hay un seguimiento docente, sino porque hay una siempre predisposición pasiva de los estudiantes a que todo se le dé. En los cooperativos el profesor o la profesora observa e interviene. En los tradicionales los deja trabajar. En los cooperativos ocurre el procesamiento en grupo. En los grupos tradicionales no hay un procesamiento colectivo. Esto también lo ha desarrollado esta sistematización, esta curricularista pedagoga mexicana Frida Díaz Barriga. Esta es una diapositiva bien cargadita, ¿ya? ¿Cuál es el rol docente, nuestro rol, al conformar grupos? Siempre especificar claramente qué es lo que vamos a hacer, cuál es la intención de aprendizaje, cuáles son los propósitos, qué vamos a lograr. Tomar decisiones, ¿ya?, sobre a cómo y la forma en que se van a organizar los grupos. Acá dice la forma y la ubicación, pues si estamos efectivamente desarrollando los grupos en una sala donde podemos, por ejemplo, disponer del mobiliario. Difícil, por ejemplo, hacer eso en estas aulas tradicionales al estilo del anfiteatro, donde incluso, o las butacas o los auditorios, donde los pupitres o las butacas están precisamente sostenidas sin poder moverse. Explica con claridad la tarea o la actividad. Monitorea la efectividad de los grupos. Interviene si es necesario y si se precisa su asistencia. Y evalúa el logro de las estudiantes y les ayuda a discutir qué y cómo colaboraron entre sí. Este es el rol que tenemos que asumir para efectivamente desarrollar el trabajo en grupos pequeños. Hay estas preguntas, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Y vamos a empezar a trabajar después con el módulo de evaluación, bastantes preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas, así como el método socrático, son las fundamentales, no solamente para evaluar, sino para poder desarrollar cualquier tipo de reflexión. Preguntarnos, por ejemplo, cómo se desempeñan de manera individual dentro del grupo. ¿Habrá alguno que se siente bien, está implicado, están motivados, son responsables? ¿En qué medida los miembros del grupo discuten de manera inteligente?
es decir, están procesando el razonamiento ¿no? de los asuntos importantes de la tarea. Hay estudiantes que parecen estar tomando la iniciativa la mayor parte del tiempo. ¿Y qué hacemos con estos estudiantes que efectivamente quieren jalar la corriente a su molino? ¿Cómo los detenemos sin cohibirlos, sin maltratarlos? Y por ende, habrán estudiantes que se sienten inhibidos porque tal vez tengan vergüenza, porque tal vez sean como este niño, este Bergen Carlson, que efectivamente no se sentía bien, porque no tiene las condiciones a veces socioeconómicas, o porque sufre de una diglosía lingüística. ¿Por qué? Porque su lengua materna pues no ha sido el español, sino una lengua indígena en la que efectivamente le ha costado adecuar y todavía tiene ciertas muletillas en función del género o en función, ¿no? de la cantidad al expresarse. O interviene de alguna manera cierta muletilla en las vocales y por ende, ¿no? se siente un poco cohibido a participar. ¿Cómo los ayudamos? Hay estudiantes que tienden a dominar las discusiones. No toman la iniciativa, pero joden, ¿no? Dominan las discusiones, dan su punto de vista, tiran la bomba y después no se hacen responsables, ¿no? Hay otros que son ansiosos o renuentes, es decir, no aceptan lo que otros han dicho. O también hay estudiantes pasivos, ajenos, que no les interesa que estoy acá, porque era la carrera que había y porque está esta materia en este plan de estudios. No van a gustar a todas, a todos. Ojo con eso. Y esto es algo que tenemos que aprender. No tenemos por qué gustar a todas ni a todos. Lo que tenemos que movernos es en función de patrones de coherencia. Habrán quienes quieren correr con las actividades. Ya, vamos, claro. No les ha tocado así personas que trabajan y dicen, no, tengo solamente este tiempo, avancemos de una vez. Y hay quienes efectivamente tienen pues todo el día, que se sientan en la cafetería, ¿no ve? Que se están echando en el pasto, que están tranquilamente esperando el puente, que claro, no pueden volver a retornar a su casa, etcétera. O quienes efectivamente no desarrollan esas preguntas de manera inteligente o lo hacen con un mínimo de profundidad solamente para cumplir con la tarea. Y el clima, es decir, al interior de los grupos tenemos que ser hábiles para detectar eso. Se desarrolla en un marco de respeto, de aceptación, de empatía, o hay, y ojo con esto, ¿no? Sobre todo con los niños que todavía están empezando a desarrollar estas habilidades sociales, pero ya con estudiantes de educación superior, pues podemos sí ser mucho más ágiles para poder advertir segregación, rechazo, exclusión, presión, competencia nociva, apatía. No podemos no estar presentes, no podemos delegar la responsabilidad a los grupos. Esto de ser un docente facilitador en realidad es mucho más difícil que ser un proveedor, un transmisor de información. Si alguien quiere hacer alguna aportación, adelante. Hay diferentes técnicas o estrategias que se han desarrollado y se han validado, como les decía en la anterior sesión, o sea, son estrategias validadas científicamente, pueden no ser universales, pueden ser contextualizadas y a ratos calienta esos juicios que dicen, sí, pero se ha validado en el norte global y no eso no tiene razón ni realidad, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, con nuestras matrices culturales. Efectivamente, ninguna estrategia de estas se ha validado, ¿no? correctamente en escenarios propios, locales, pero sí no podemos negar la eficacia y cierta simultaneidad. Lo ideal sería que tengamos un laboratorio, ¿no? de investigación educativa que permanentemente pueda ir validando y desarrollando investigación empírica permanentemente. No lo tenemos. Y claro, la tarea y el afán de la investigación pues se remite a que tengas que hacerte cargo y los pocos espacios de investigación pues son bastante limitados
Y el problema es que también tendemos hacia hacer una investigación extremadamente crítica dentro del marco filosófico, crítico de desarrollar propuestas de transformación muy genéricas y no desarrollar procesos prácticos o de transformación técnicos. Entonces, estas estrategias validadas, por ejemplo, es la que vamos a hacer es el Jigsaw, ¿no? La que vamos a practicar, es el rompecabezas. Pero hay las discusiones o la controversia académica que tiene pautas, que así como el ABP tiene unas indicaciones de cómo desarrollarse, de cómo organizar la tarea, qué roles van a tener, de cuántas personas podrán estar conformados, cómo organizar los grupos, la cooperación guiada o estructurada, la tormenta o la lluvia de ideas, la pecera, el café mundial, el aprendizaje en equipos, aprendiendo juntos, investigación en grupo, etcétera. Todas estas estrategias, así como habrán visto los que han estudiado las simulaciones, tienen un marco de procesamiento técnico, un marco algorítmico secuencial de etapas y de condiciones que cumplir. No es que simplemente al razón de que vamos a trabajar en grupos, sobreentendemos que esto se va a dar naturalmente. No, hay ciertas precisiones técnicas, así como hay ciertas precisiones técnicas para cumplir con la producción de organizadores gráficos que hay que cumplir. ¿Están por acá? ¿Me están siguiendo? Sí, 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 estamos. Ya, gracias. Bien, ahí está. Eso les tenía que contar del trabajo en grupos. Ahora quiero que se pongan a reflexionar, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio, así como el anterior que hicieron. Les dije que este módulo iba a ser bastante introspectivo. Hemos hecho en el módulo primero, cuando estábamos trabajando las teorías del aprendizaje, les he pedido que recuerden, que evoquen un aprendizaje significativo y cómo lo han aprendido y les es útil, ¿no? Y todavía lo recuerdan como valioso. Pero ahora les pido que recuerden una situación educativa significativa, formal o no formal, es decir, ¿qué significa no formal? Formal es que tiene una estructura, ha sido desarrollada dentro de una institución educativa, la escuela, la universidad, un centro de capacitación técnico, ¿ya? Pero también hay procesos educativos no formales que tienen una intencionalidad educativa, es decir, no están reconocidos por la institución, pero tienen una planificación. Un grupo juvenil, por ejemplo, tiene una planificación. Ah, vamos a hacer esto, va a haber esta lectura, vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer con los niños tal cosa, o hacemos la catequesis. Los scouts tienen una planificación, ahora hacemos nudos, mañana, no sé, hacemos el juego, la familia conejo, no sé, hacemos el paso del explorador, etc. Tiene una intencionalidad. Generamos buenos ciudadanos, ¿no? Respetamos normas, etc. Piensen esa situación educativa significativa. Como les digo, puede ser de aula, puede ser no formal, pero con intención. No esas situaciones así que se han suscitado informalmente en la casa, sin necesidad de, o en la calle, esos que nos han quizás a veces dejado una huella más profunda porque ha habido mayor carga emocional, sino aquellas que se han suscitado con intención de formación, ¿ya? El profesor, la acción, la clase, esa clase que recuerdo, ese curso que recuerdo que ha sido impactante en mi vida. Pero describan qué contenido fue desarrollado, cómo se desenvolvió metodológicamente, qué estrategias utilizaron para que efectivamente sea significativo, cuál fue la actitud del docente, en qué atmósfera han logrado el aprendizaje, lo hicieron solo o colectivamente, tomaron en cuenta sus expectativas, necesidades, saberes previos, les permitieron experimentar con diferentes tipos de aprendizaje, respetaron sus canales de percepción, su capacidad específica de su estilo y por último, cómo lo van a valorar. Para esto, vamos a trabajar en este Padlet. ¿Ya? Recuerda una situación educativa significativa, formal o no formal. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar unos 15 minutitos escribiendo ese momento, ese proceso y por qué. Pero traten de describirla no tanto en un sentido emocional, sino más en un sentido técnico.
empecemos ya a empezar a desarrollar una descripción precisa, más pedagógica. ¿Ya? ¿Dónde está? Compartir. Entonces les comparto acá por el chat del Zoom. Acá. Disculpa, Marco. ¿Sí? Quizás por WhatsApp también se puede, por favor. Te lo comparto. Gracias. Y si alguien quiere escuchar una música específica, pues colóquelo ahí en el chat del WhatsApp, acá el chat del Zoom, por favor. ¿Ya? Así no escuchan la que me gusta solamente. Voy a dejar de grabar y nos ponemos a escribir. Sugerencias de música, bienvenidas. Ya. Se los voy a adjuntar los escritos en la presentación, ¿ya? Para que puedan después, podamos leerlos. Ya me va a gustar mucho leerlos. Bien, hemos advertido este espacio y ahora vamos a ver este video, ¿ya? Él es Héctor Ruiz y nos va a hablar precisamente de esto que nos está motivando todo este módulo. Más que enfocarnos en la enseñanza, empecemos a cambiar la pregunta y empecemos a pensar sobre todo en el aprendizaje. Me silencio, corto mi video, les pongo y me dicen por favor si es que no se escucha o no se ve. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a tratar, va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y por lo tanto ¿no? va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa.
Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más. La otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí, lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. ¿Escuchó? ¿Lo escucharon? Sí. Gracias, madre. Bien. Vamos a empezar con la actividad, con la tarea 2. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Les voy a pasar este enlace. También se los voy a colocar en el chat del WhatsApp. Que es este caso. Es este mini quest, se llama, es una estrategia activa, el mini quest también es una estrategia activa que trabaja con puros recursos digitales, virtuales, y que al igual que un ABP, pero que abrevia, digamos, etapas, abrevia pasos, se trabaja de manera colaborativa, busca de alguna manera la investigación, ¿ya? Pero en este caso se dirige a que la investigación acuda a fuentes específicas. Por eso es una pequeña búsqueda, ¿ya? Se plantea con un escenario, se brinda un escenario, un caso, se despliega las orientaciones de qué es lo que van a hacer y tiene efectivamente una evidencia de producto que será entregada. Entonces nos vamos a ir a este mini quest, que es este que está acá. Les voy a compartir acá el enlace en el chat del Zoom. Todavía no entren, escúchenme, después lo van a explorar. Además no dice mucho. ¿Ya? Ya se los he compartido en el chat. Entre lo tradicional y lo transformador. El dilema en la Facultad de Humanidades, titula. ¿Ya? ¿Qué es una mini quest? A ver, lo hacemos más grande. En este sitio usted trabajará con una mini quest. ¿Ya? Una mini quest es una actividad de enseñanza y aprendizaje que utiliza recursos de la red virtuales a partir de los cuales los estudiantes elaboran o construyen determinados aprendizajes. Este recurso didáctico, como ya les he dicho, tiene tres secciones. Escenario, la situación, el contexto, la tarea, qué es lo que tienen que hacer, las preguntas que deben ser respondidas, y el producto, que efectivamente es la evidencia que tienen que entregar.
que tiene que producirse. En cuanto al escenario, ¿ya? Les voy a dar lectura a cuál es el contexto. Denme un segundo. Perdón. ¿Están por acá? Ya empezamos con la tarea, ¿sí? Así como se les ha leído el caso del doctor Julián, les vamos a leer precisamente este contexto. ¿Están por acá? Sí, Sí, Marco. Gracias, Carla. Bien. Contexto, luego más grande. En la Facultad de Humanidades de una universidad pública se ha aprobado un nuevo plan de estudios con un enfoque por competencias. Este cambio exige que los docentes abandonen la enseñanza expositiva tradicional y comiencen a aplicar metodologías activas de aprendizaje. Sin embargo, el equipo docente no está familiarizado con estas estrategias y existen resistencias al cambio, especialmente por parte de algunos profesores con muchos años de experiencia. En este contexto, la coordinadora del área, la profesora Isabel, debe liderar la transformación metodológica. Para ello, organiza un taller de capacitación interna donde se espera que los docentes aprendan y luego implementen las 4 estrategias activas clave que han estudiado: la clase invertida, el estudio de caso, el aprendizaje experiencial de Kolb y la simulación. ¿Cuál es el problema? Durante el primer taller piloto realizado con el grupo de docentes del primer semestre de la carrera de letras, surgen los siguientes desafíos. ¿Ya? La carrera de letras está en la Facultad de Humanidades. ¿Ya? Algunos docentes no comprenden bien la dinámica de la clase invertida y temen perder el control del aula. Otros creen que el estudio de caso es solo para materias prácticas, no teóricas. Es primer semestre de la carrera de letras, súper teórico, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar un estudio de caso cuando les tengo que enseñar, ¿no?, a redactar o a leer? Un grupo afirma que las simulaciones no aplican a la realidad de las ciencias sociales y literarias. Esos son juegos de niños, ¿no? Con el aprendizaje experiencial, según el modelo de David Kolb, varios docentes expresan confusión. No sé cómo voy a vincular las fases de este ciclo. Isabel, la coordinadora, propone que para resolver estos malentendidos y tomar decisiones informadas, los propios docentes se organicen para investigar, experimentar y proponer una forma de integrar las 4 estrategias a su realidad profesional. Rol. Ustedes son los asesores pedagógicos que han sido convocados para apoyar a Isabel en el diseño de una propuesta que demuestre cómo se pueden aplicar estas 4 estrategias activas en la carrera de letras, superando las resistencias que ya se han presentado y demostrando la importancia y el valor formativo de estas estrategias activas. ¿Ya? Acá no hay la etapa 1 del ABP, que es clarificar el problema y, ¿no?, identificar, realmente comprender. Entonces, como les digo, es como un pequeño ABP, se llama mini-quest. Bien, ¿han entendido el contexto? Sí. ¿Quién me ha respondido? Perdón. Carla. Creo que Patty me ganó. Patti, ya. Patti y Carla yo, han entendido. Perfecto. ¿Quién más ha entendido? ¿Alguien no ha entendido el contexto? ¿Está claro el contexto? ¿El escenario? Sí, se entiende, Marco. Ya. Alexis, Sí, ¿está claro? Sí, Marco. Ya, gracias, Alexis.
Vamos entonces a la tarea. ¿Qué tienen que hacer? Entramos a la tarea. Tarea. Tras haber dado una introducción al tema mediante la lectura individual, ¿no ve? Cada uno de ustedes van a continuar con el análisis del mismo. Se hará una división del curso en grupos de 4 personas. Van a haber grupos de 5, ¿ya? Se supone que cada uno de ustedes ha investigado a profundidad una de las 4 estrategias activas, usando los recursos, que habían varios en la plataforma, ¿ya? De todas maneras, acá hay otro site donde están en resumen las estrategias activas, ¿ya? Efectivamente, ahí está, ¿ya? Las simulaciones, aprendizaje invertido, estudio de casos, etc. Y las lecturas, pues otra vez las tienen acá. Si es que, como les decía, tal vez no han hecho esa investigación a profundidad. Ya. Se supone que la primera etapa ya la hemos hecho. Ustedes han estudiado. Segunda etapa. Hay intercambio en grupos. En equipos de 4 o 5, cada integrante va a exponer lo que ha estudiado, su estrategia, ¿no? Señalando qué es, cómo se aplica y cómo, ya pensando cómo se adaptaría su estrategia al contexto de este escenario del caso. Son 4, entonces cada uno dice, yo he estudiado simulaciones, corresponde esto, yo he estudiado el método de Kolb o el aprendizaje experiencial de Kolb, corresponde esto, yo he estudiado estudio de casos, corresponde esto, yo he estudiado la clase o el aprendizaje invertido, corresponde esto, cómo se aplica, etc. Muy bien, lo primero. Lo primero que van a hacer en los grupos pequeños. Y después van a elaborar colaborativamente un organizador gráfico. No les estamos diciendo cuál. Pueden utilizar cualquiera o bien hacer un híbrido. ¿Por qué? Porque a veces funcionamos mejor de manera híbrida. Quizás una parte muy lógica de estilo mentefacto, mapa conceptual, otra tal vez como una suerte de línea de tiempo, o tal vez quieren hacer de alguna manera un híbrido entre un mapa mental y otra cosa, o una infografía. Pero lo que tienen que hacer es que el organizador gráfico tenga, así que es un gran organizador gráfico el que van a hacer, la definición de cada estrategia. Las 4. No una rama que diga estrategias y de pronto son, ¿no? Una cosa, no, las 4. La aplicación concreta a la carrera de letras. Los beneficios esperados para los estudiantes y los docentes de la aplicación de estas estrategias. Y otra línea, o otra beta, de recomendaciones para superar las resistencias. Se les está sugiriendo algún tipo de aplicaciones, pero ustedes usen la que más les convenga, la que sepan usar. Ya este no es un diplomado específico en el manejo de herramientas o recursos virtuales. ¿Ya? Usen la que conocen. ¿Quieren hacerlo a mano? Háganlo a mano. ¿Se ha entendido qué es lo que tienen que hacer? Primero, al conformar los grupos pequeños, cada uno de manera individual va a explicar en qué consiste, porque cada uno se ha vuelto experto en su estrategia, en qué consiste. Y esta es la dinámica del puzzle, del rompecabezas. ¿Ya? Cada uno se ha vuelto experto y ahora los grupos se van a mezclar. Después empiecen a responder. Cada uno pues aportará individualmente, pero de alguna manera todos tienen que producir este gran organizador gráfico. Y esta es la tarea 2, que la tienen que empezar a trabajar ahora, en esta hora que queda, y la tienen que entregar el domingo. ¿Qué es lo que se busca? El producto, la evidencia, ¿ya? Es este organizador gráfico integrador. Ojo,
Este va a ser el producto que le van a entregar como asesores pedagógicos a la coordinadora Isabel. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, Marco, hay un punto en antes, lo que estaba explicando los pasos, pasos eran, sí. ¿Sí? Mm, había un punto que no entendí, la verdad. ¿Cuál? El penúltimo, del paso 3. Ahí es donde se está estableciendo qué es lo que tiene que tener su organizador gráfico. Y esto es una Hablar de, interpretación que ustedes tienen que dar, porque ustedes no tienen que solo presentar en qué consiste, sino que tienen que dar respuesta al escenario. Por un lado, dice que para dar respuesta al escenario, tienen que saber de qué trata cada estrategia, cómo funciona, qué características tiene, cómo se implementa, etcétera. Pero cómo se implementa concretamente a la carrera de letras, cada una. ¿Qué beneficios esperados van a tener los docentes y los estudiantes de la aplicación de estas estrategias en este cambio curricular hacia el enfoque por competencias? ¿Y cómo recomendarían su aplicación entre estos docentes resistentes a implementarlas? oye, entonces la última visita, la recomendación es para los docentes, es decir, Claro, ellos son los que están claro, resistiendo, ¿no? ajá, sí, 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 muy bien, Eso, está bien, ¿ya? gracias. Los estudiantes generalmente, salvo algunos estudiantes, pero en general, pues son los sujetos de aprendizaje, ¿no? Se les brinda a ellos pues, un menú, en este caso un camino, un tejido. ¿Ya? Esta es la tarea 2. Bien, los especialistas en simulaciones son los que estaban con verde. Los que estaban con negro son los de Colp. Los que estaban con rojo o guindo de clase invertida y los de marrón son expertos en estudio de caso. ¿Me he equivocado? Creo que no, ¿no? Por los colores. Entonces ahora vamos a tener nuevos grupos. Son 5 heterogéneos y estamos desarrollando de esta manera esta estrategia colaborativa del puzzle. Armo los grupos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Una consulta, Marco. Naira. Bueno, como dice que hay que enfocarse en la carrera de letras, Sí, asumo que puede dar un ejemplo, un caso de aplicación, ¿no? Entonces, ¿es que debes formar parte del organizador gráfico o se lo puede poner en un contexto extra? no, no te estoy entendiendo, Naira. Hay que enfocarse en el caso, ¿no? De la carrera de letras Claro, dentro del organizador gráfico. Entonces, si yo quiero darle un ejemplo de aplicación, tienes que ¿esto saber tiene que sobre formar qué. parte del organizador gráfico o un contexto extra? Un No, no, no. La documento. tarea se responde en organizador gráfico, no hay explicación acá. Ya, ya, ok. ¿Se entiende, no ve? O sea, no vamos a escribir nada. La tarea es un organizador gráfico. ¿Eso se entendió, Naira? No hay justificación, no va a haber texto escrito. O sea, el texto va a estar en el organizador gráfico, ¿no? Ujú, ok. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasa Buenas noches, si es Marco. que no ha Me venido perdí. alguien? ¿Quién te ha perdido? Eh, Nueve. Marco, entonces la segunda tarea vamos a presentar con estos grupos, ya no con los anteriores, ¿no ve? No, estos son los nuevos grupos Ah, ya. heterogéneos, donde hay un experto de cada una de las estrategias que va a desarrollar la estrategia.
Ah, está bien, Marco, muchas gracias. Sí, estos son sus nuevos grupos de la tarea 2. Ahora hay hartos que están faltando, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Pues generen nuevos grupos, nuevos chats. Esta diapositiva la voy a capturar ahorita y la voy a copiar en el chat del WhatsApp. Pues, por ejemplo, si es que no está ahorita, no estoy viendo a María en el grupo 4, pues ustedes tienen un déficit de clase invertida. Lo mismo, bueno, en el grupo 5 no está Michelle ahorita, estaba al inicio, pero sí está Stephanie, pero no está Zoraida, entonces van a tener un déficit del método de Kolb. ¿Se entiende? Tienen que contactar a sus compañeras, compañeros. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Son las 9 menos 4 minutos, 8:56. ¿Alguna otra duda? 9:50. ¿Ya? Tienen 50 minutos para empezar a trabajar, coordinar internamente. ¿Ya? Y obviamente establecer también algún otro momento, espacio o canales de comunicación para terminar. Empiezan ahora la tarea en estos nuevos grupos. La entrega de la tarea es el domingo. Revisen. Bueno, también les voy a hacer ver al finalizar de la sesión cuáles son los criterios. Los criterios son importantes con los que se les va a calificar la tarea. ¿Ya? Abro las salas, pueden sumarse. Lo primero que tienen que hacer, definan estos roles, por lo menos dos, un coordinador, un secretario, secretaria, una coordinadora, coordinadora, coordinador, secretario, secretaria. Adelante, súmense. Trabajamos hasta las 21:50. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y Una consulta, Marco. Sí. En el Moodle nos da una pequeña descripción, ¿no? De los criterios que se van a tomar en cuenta, ¿no? Para revisión y todo. Exactamente, eso les Y, voy a mostrar y ya, a ver. al final. Dime, pero consulta. Ya, eso y en parte en el mini test hay 4 puntos, ¿no? Que nos da en la tarea que son, ¿dónde está? Elaboración colaborativa, definición de cada estrategia, aplicación concreta de la carrera de letras, beneficios esperados para estudiantes y docentes y recomendaciones para super resistencias. Ujú. Pero en el módulo menciona algo similar. ¿Dónde Sí, está? los criterios son un poquito diferentes a los que están señalados en la tarea. Unos son criterios de producción y otros son criterios de evaluación, ¿no? Sí, exacto. Ahí nos menciona que este organizador debe presentar de forma visual, clara y estructurar los siguientes elementos por cada estrategia: definición del concepto, Ujú, principales etapas o fases, ujú, ventajas y limitaciones, aplicaciones prácticas, ejemplos de uso, ujú. comparaciones o relaciones entre ellas. Ya, mi pregunta va en que las aplicaciones, en este caso, nos menciona ejemplos, ¿son otras aplicaciones o tienen que ser respecto al caso? No te he entendido. ¿Qué aplicaciones? Aplicaciones prácticas, ejemplos de uso, nos menciona Ah, en claro, el pues Moodle. es para resolver precisamente en los En ese criterios, caso, pero es para resolver, por eso en algunos grupos, no a todos, les he dicho primero investiguen de qué trata el contexto, de qué trata una carrera de ya. letras, cómo aplicas el método de Kolbe en la carrera de letras. Ya, perfecto. No, Eso, sí, esa era mi consulta. claro. Ya, no, Pero acepto. tienen que saber cuál es el contexto donde van a ir a asesorar, ¿no ve? Sí, correcto. Ya. Marco, eh, tenemos que hacer, para el contexto de letras, tenemos que hacer cada una de las estrategias, ¿verdad? Sí, se sugiere que sí. Oh, ya. Sí, sí o sí. Sí, al menos un ejemplo, ¿no? Por cada estrategia.
Por eso es un gran organizador gráfico, ¿no? No es un organizador gráfico chiquitito. Ya tiene que tener ejemplos también. ¿Sí? Bueno, y utilizar, por ejemplo, recuadros tipo infografía, ¿no? Oh, ya. Ujú. Y otra consultita más. La tarea tenemos que hacer desde la parte 2 o la parte 2 es solo para el grupo donde teníamos que explicar el contexto de cada estrategia. Eh, sí, teníamos que explicar cada estrategia en grupo y No, nos no, saltamos también. directamente No, no, al no, no, no. organizador. No, no, no. Pero el organizador tiene que contener la explicación de cada estrategia, en qué consiste, cómo se aplica, qué características tiene, ¿no? Sí, Ujú, sí, sí, sí. claro. Ya. Ah, ya. Entonces, directamente tendríamos que mostrar en la tarea punto 3. Sí. Ay, me he perdido, espera. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, Ah, ya. sí. Ya, muy bien. Sí, Pero ese. con estos criterios que los acaba de señalar Moisés, que ahorita los vemos, ¿ya? Como se han tardado Ya. 7 minutos al entrar, me voy a tomar esos 7 minutos ahora, ¿ya? Y les voy a explicar un poquito esto que es un adelanto del texto que van a mirar, que van a leer también para la siguiente sesión, la siguiente clase, la final del módulo. Miren, ya estamos en el módulo 3 terminándolo. Eh, He partido con ese video de Héctor Ruiz que se enfoca en esas estrategias de aprendizaje, cómo hacer que el aprendizaje sea pausado, que el aprendizaje parta de la atención, etcétera. Pero es importante que cada uno, y no sé, ustedes seguramente han hecho, pero hay gente que quizás no, o quizás entre nosotros haya quien no, eh, ha reflexionado sobre cómo conoce, sobre cómo aprende. Y esto no nos enseña, no sé, muy pocas veces se enseña. Ah, no sabes leer, entonces te etiquetan, ¿no? Ah, no sabes actuar, te etiquetan, no sabes bailar, te etiquetan. Pero no hay la pregunta de cómo podría aprender algo que no puedo, que quizás no tengo talento. Es más fácil clasificar que fomentar. Entonces es extremadamente importante saber cómo aprendemos. Y hay cosas que se nos dan, así como dicen los españoles, hay cosas que se dan. Y vamos a tener talento, obviamente. A ustedes seguramente se les da la lógica. Tengo otro grupo de otra área, de ciencias jurídicas y económicas, donde no se les da la lógica tanto, ¿no? Se les da la argumentación. Entonces piensen qué es lo que se les da en función no solamente de esos estilos, sino de qué cualidades tienen. Entonces parte mucho del quién soy, de la persona, de cómo aprendo, de reconocer a través de estos tests o de las maneras, de formas de identificarnos con patrones similares, cómo aprendemos. ¿Y qué son estas estrategias metacognitivas? Pues relacionar quién soy y qué voy a hacer para, en función a eso, escoger una estrategia de cómo desarrollar. Por ahí tengo que aprender una lengua. A mí me cuesta mucho aprender las lenguas. De hecho, no sé ninguna, más que esta que hablo. O sea, me he esforzado por aprender, la única vez que me he esforzado por aprender un poco ha sido otra lengua, ha sido el quechua. Pero para el inglés estoy así bloqueadísimo, ¿no? Y digo, ¿por qué no lo he aprendido si se está todo en inglés? Películas de niños no habían películas traducidas, todas eran subtituladas. Y claro, me he vuelto un hábil lector, pero nunca he agarrado el idioma por mis oídos. Y he empezado recién a conocer la música muy grande, ¿no? A mis 28, 30 años, a empezar a analizarla, a entenderla un poco más, ¿no? Sé que no es muy fuerte, entonces me gustaría saber cómo podría aprender otro idioma. Ahora quiero esforzarme por aprender inglés, por ejemplo. Ya tengo mucha desventaja sensorial, pero quisiera. Entonces sé quién soy, sé qué es lo que tengo que hacer.
El problema es qué estrategia tengo que buscar. Es la correlación básica de esto. ¿Ya? Lo que van a leer. Aparte de que hay varias estrategias de reflexión, de aprender a aprender. Pero siempre es importante reflexionar también sobre experiencias anteriores de cómo he aprendido cosas. ¿Ya? Entonces la metacognición regula mi cognición en estas funciones ejecutivas, de cómo planeo enfocarme en una tarea, cómo superviso su realización y después cómo retorno atrás para revisarlo. ¿Ya? Estos son los subtítulos del texto que les pido que lean para la siguiente clase. Y esta es una experta capísima argentina, se llama Gabriela Capelletti, que les pido que la escuchen como cierre ya de esta clase. Me dicen si es que no se escucha o no se ve. La idea es abordar qué es enseñar habilidades metacognitivas en la escuela. Para eso lo primero es ver qué es metacognición. Básicamente metacognición es poder pensar sobre el propio proceso de pensamiento, pero no solamente como un ejercicio de introspección, sino para tomar decisiones. Para explicarlo me gusta usar el ejemplo de la película Harry Potter, donde Hermione, una de sus protagonistas, tenía un aparato que se llamaba giratiempo y entonces ella podía volver sobre sus pasos y mirar qué era lo que sucedía en la escena. Y de esa forma tomar decisiones que reorientaran el curso de acción de lo que había hecho. Claramente, pensar en hacer eso en el marco de la escuela, frente a las propuestas de actividades que les damos a nuestros alumnos, favorecen un montón de cuestiones. En principio, lo que favorece es la flexibilidad de los procesos cognitivos. Además, hace que dependan menos de los consejos externos. Y por último, y no menos importante, por lo general lo que dicen las investigaciones es que aquellos chicos que tienen habilidades metacognitivas resultan en aprendizajes exitosos. Ni que hablar que si uno tiene la posibilidad de volver sobre su propio pensamiento y tomar decisiones, en términos de competencias y de lo que queremos lograr de nuestros alumnos y de nuestros ciudadanos en relación con la educación, hay un potencial impresionante. Cabe señalar que uno podría preguntarse ¿y qué tienen que hacer los alumnos en relación con esto, ¿no? Bueno, lo primero que tendrían que hacer es poder autoconocerse y brindar en el medio de las estrategias escolares y de las actividades escolares oportunidades para que esto suceda. Es decir, permitirles explorar en qué cosas se sienten más capaces, qué cosas les traen dificultades en relación con un ejercicio concreto, con una actividad concreta. ¿Para qué? Para que después ellos, cuando estén resolviendo una situación, cualquiera sea y en el ámbito de cualquiera de las disciplinas escolares y en cualquiera de los niveles educativos, ellos puedan monitorear su acción y planificarla y replanificarla. Esto daría posibilidad también para que cuando el trabajo está terminado, de nuevo, el trabajo que sea que estén realizando, ellos puedan autoevaluarse. Y en ese sentido, preguntarse si el recorrido que siguieron fue el mejor para lo que querían hacer, si utilizaron las mejores estrategias que podían poner en juego, si realizaron las tareas que se habían propuesto. Como se ve, es muy fundamental la cuestión de la planificación de la tarea para los alumnos, pero la planificación propia. Quiero enfatizar, por supuesto que hay chicos que hacen esto espontáneamente. El tema es que desde la educación y desde las prácticas habituales que realizamos en el aula, los profes y los maestros favorezcamos estas situaciones. Me interesa profundizar en qué hacer en el aula. Una de las cuestiones centrales es dar tiempo a la reflexión. Esto yo sé que es complejo porque el tiempo es la variable más dura de la escuela y en ese sentido, para poder dar tiempo,
hay que hacer de la enseñanza de habilidades metacognitivas en el aula una tarea sistemática y no incidental. Me pasa muchas veces que en las escuelas, cuando trabajamos esto con los docentes, me dicen, pero eso yo lo hago. Ok, pero si lo hacemos incidentalmente, no es lo mismo que si planificamos trabajar de este modo en el aula. Una vez que esto está planificado, lo que debiera pasar es que demos oportunidad a los alumnos para que se autoevalúen y para que haya evaluación entre pares. Es una práctica que al principio puede parecer compleja porque no estamos acostumbrados a realizarla, pero que es totalmente formativa en términos de favorecer aprendizajes futuros. Otra cuestión, somos los docentes quienes modelamos el pensamiento de nuestros alumnos. ¿De qué modo? Dando clase. Modelamos por acción implícita, no es necesario que nos lo propongamos. Todo lo que hacemos en clase modela el pensamiento de los alumnos. Por eso el primer paso para este modelamiento es poder hacer explícito el modo en que nosotros pensamos. Consejo rápido, cuando estamos explorando algún tema, contarles a los alumnos qué pensamos nosotros, por qué lo pensamos y qué variables estamos considerando, e invitarlos a compartir cómo lo están pensando ellos, en qué se apoyan, en qué se diferencia con lo que pensamos nosotros. Me parece que es algo que es posible hacer y que solamente hace falta intentarlo. No tenemos que inventar nada, tenemos que poner en práctica todo lo que ya se está diciendo. Acá está Moisés. Estos son los criterios. ¿Ya? Cuiden esto porque con esto se califica, se puntúa. La tarea es colectiva, grupal. Por favor, no coloquen nombres de quienes no han trabajado. Por favor, ¿ya? Si no han trabajado, pues efectivamente pueden tener una actividad supletoria o bien acogerse de la actividad remedial al final del módulo, ¿sí? Eso como recomendación. No le ayudamos al compañero o a la compañera a aprender si es que le brindamos la ayuda, ¿no?, de la calificación sin haberse esforzado. Primero, el organizador incluye claramente las 4 estrategias activas. Presenta de forma organizada definiciones, fases, ventajas y aplicaciones para el contexto de cada estrategia. Muestra relaciones o comparaciones entre las estrategias. Ojo con eso, eso no estaba dicho en los criterios o en las condiciones de producción. La información, ¿no? Estos 3 son de estructura, de fondo, y los otros 3 son de forma. La información está sistematizada de forma clara y coherente, con jerarquía o secuencia comprensible, es decir, no es, acá me han dicho que puedo mixturar cualquier tipo de organizador, hago cualquier cosa, no, tiene que tener una estructura coherente, lógica. ¿Por qué? Porque el siguiente está relacionado con eso, es visual, ordenado, diferenciado, ¿ya? El diseño. Se usan colores, formas, símbolos para distinguir, ¿no?, las diferentes preguntas o ámbitos de la tarea. Y por último, si es que el organizador gráfico se entiende solo, no va a haber exposición del mismo. ¿Ya? Un organizador gráfico, tiene que tener la capacidad de poder autoexplicarse. Y además, para el lunes, lean ese texto, que más o menos les acabo de resumir con este videito de la Graciela Capelletti, y de lo que les decía el listado de autoconocerse, qué tarea es y qué estrategia desarrollar. ¿Ya? Que es el texto 11. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Están acá? ¿Me escuchan? Disculpe, Marco. Sí, se escucha. En el caso de utilizar, por ejemplo, un mapa conceptual,
podemos hacer respecto a este punto de tener relaciones entre diferentes estrategias. Podemos hacer las flechitas que se usan en mapa conceptual bidireccionales, algo así. Puedes, o puedes establecer un ramaje específico para qué relaciones puedan tener si es que usas un mapa conceptual. Oh, ya. Ok. Está bien, gracias. Que tengan buen fin de semana, que estén bien. Chao, buenas noches. Buenas noches, Buenas Marco. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Marco. Hasta Gracias, luego. Nico. Buenas noches.